Aquí no necesito micrófono, si vais a grabar sí, pero para que me oigáis todos no necesito ayuda. El domingo pasado nos dio Kevin una introducción genial, muy ilustrativa de la carta a los filipenses, que tiene algunas características muy especiales con relación a otras cartas, y es lo que vamos a intentar empezar a considerar un poco en esta mañana. Aquí no hay reloj, o sea que ya me hace señas si estoy hablando demasiado para que corte. A ver, Kevin, una de las cosas que nos recordó en la introducción es que esta epístola, que eso no lo dice aquí, creo, o por lo menos en lo que vamos a estar tratando no lo menciona, fue escrita por Pablo estando preso en Roma. Estaba en la cárcel en Roma. Y como me temo que ninguno os habéis leído Hechos 16, que es donde se cuenta un poco cómo llega Pablo, y para tener una idea de lo que pasó en Filipos, pues os lo voy a leer yo ahora en un momento, así un poquito de prisa, para no llevarme todo el tiempo con eso, pero para que nos hagamos una idea. Y a Pablo también le tocó estar en la cárcel y sufrir. Y sin embargo, el tema principal de esta epístola, que me encanta, toda la epístola, es el gozo. Concentrado en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. No me cuentes cuentos, no estés pensando, no, es que ha pasado, es que estoy pendiente. No, regocíjate en el Señor siempre. Y por si no lo habías oído, regocíjate, lo dice una segunda vez. Bueno, ya, vale de introducción. Estamos en el capítulo primero y Kevin montó un mensaje fabuloso con solo 2 versículos. Hoy vamos a leer del 3 al 11. Doy la epístola a los filipenses, que es donde estamos estudiando. Doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos vosotros, pues habéis colaborado conmigo en la difusión del Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón, ya que participáis conmigo de la misma gracia, tanto cuando estoy preso como cuando tengo que defender y confirmar el Evangelio. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo, y pido en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que podáis discernir lo que es mejor y os conservéis limpios e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que provienen de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. A ver, la iglesia de Filipos, no sé si ya lo he dicho, fue la primera iglesia en Europa. Esto sí lo podéis hacer luego cuando lleguéis a casa. Al final de las Biblias, prácticamente en todas, hay unos mapas. Normalmente está un mapa para cada uno de los viajes del apóstol Pablo, y ahí tenéis la costa de Palestina, de lo que era Israel en aquel entonces, y entonces ya gira un poquito así para arriba lo que llamamos hoy en día Asia Menor, y que es Turquía. En aquel entonces se llamaba Asia solo a la puntita que da al Bósforo y a Estambul. Estambul, siendo Turquía, está en Europa, no está en Asia. Ese canal de agua que hay ahí que lleva al Mar Negro es
la división entre dos continentes, Asia por un lado y Europa por el otro. Bueno, pues cruzando, cuando ya vienes andando por Asia y llegas al borde del mar Mediterráneo, tienes que coger un barco, que es lo que hizo Pablo, cruzas un ratito y enseguida estás en Macedonia. Macedonia es un sitio muy famoso porque de allí era rey Alejandro Magno. El célebre Alejandro Magno era rey de Macedonia. Macedonia está encima de Grecia, que nos suena un poquito más a todos. Atenas, el Partenón, etcétera, etcétera. Entonces, cruzando por la parte de arriba, en Macedonia está la ciudad de Filipos. Y como digo, fue la primera en Europa y fue plantada por Pablo y por Silas, acompañados de Timoteo durante el segundo viaje misionero. Entonces, os voy a leer así muy rápidamente un extracto, no todo, pero parte del capítulo 16 de Hechos. Dicen, como el Espíritu Santo les impidió proclamar la palabra en Asia, vuelvo a repetir, Asia no se refiere a todo el continente, sino a una zona, la que está más cerca del Bósforo y de Estambul. Les impidió proclamar la palabra en Asia. Ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia y llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu no se lo permitió. Pasando por Misia descendieron a Troas y allí una noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio estaba de pie delante de él y le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente después de la visión, dice el relato de los Hechos, nos dispusimos a partir hacia Macedonia, estando convencidos de que Dios nos llamaba para anunciar allí el Evangelio. Tomamos un barco en Troas y navegamos directamente a Samotracia. Al día siguiente fuimos andando a Neápolis y de Neápolis a Filipos, la primer ciudad de la provincia de Macedonia y colonia romana. Esto es importante porque colonia romana significaba que todos los que habían nacido allí eran romanos de nacimiento, como si hubieran nacido en Roma o en cualquier parte de la península itálica, que es lo que era la sede central, digamos, del Imperio Romano. Entonces, estuvimos algunos días en esa ciudad, es decir, en Filipos. Un sábado salimos de la ciudad y fuimos al río donde solía hacerse la oración. Allí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de las que escuchaba se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. Cuando ella y toda su casa fueron bautizados, nos hizo esta invitación. Les dijo: si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa, y nos instó a que nos quedáramos. Aconteció que uno de los días, yendo a la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, porque era pitonisa. Por su capacidad de adivinación, hacía ganar mucho dinero a sus amos. Era esclava, no estaba libre, tenía unos amos. Y entonces la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Y estuvo haciendo esto durante muchos días, hasta que Pablo, ya harto hasta el moño, me lo salto, perdón. Pablo, ya harto, se enfrentó con el Espíritu y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Los amos, viendo que la fuente de sus ganancias se esfumaba, se fue el espíritu que la controlaba y que le hacía adivinar, y ya no sabía nada de nada. Y entonces, ¿para qué la querían?
les costaba dinero para darla de comer. Los amos, viendo que la fuente de sus ganancias se esfumaba, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades, y presentándoselos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que, como romanos que somos, no podemos aceptar ni practicar. La multitud se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. El carcelero, recibida esta orden, los metió en la celda más profunda y se aseguró que los pies de ellos estaban bien agarrados en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantaban himnos a Dios mientras los demás presos les oían. De repente sobrevino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se conmovieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó, es decir, fue rápidamente hacia adentro y temblando, cayó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos de allí les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia. Algo que creo que todos no sabemos de memoria, ese pasaje tan célebre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia, o tú y tu casa. Luego le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y los llevó a su casa y les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles diciendo: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero le hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que podéis salir y marcharos en paz. Y Pablo dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, Pablo era romano por ciudadanía de nacimiento, nos echan en la cárcel y ahora nos dicen, nos hacen salir encubiertamente, o sea, sin que se entere la gente. Dicen: no, que vengan ellos a sacarnos. Estaba bien equipado Pablo. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo, no se fueron de la ciudad, fueron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y después se fueron. Así es como empezó la iglesia en Filipos. Y como os decía al principio, la carta que estamos empezando a estudiar está escrita desde la prisión en Roma, porque otro de los privilegios de los ciudadanos romanos es que podían apelar al César, al emperador. Cualquier ciudadano romano, no de los que vivían en el Imperio Romano, que era medio mundo de lo que se conocía en aquel entonces, ¿no? No, cualquiera que tenía la nacionalidad romana podía decir: apelo al emperador. Entonces se paraba todo lo que estaban haciendo en su causa, se supone que le estaban juzgando por algo, y entonces organizaban el llevarle hasta Roma, que es lo que sucedió con Pablo. Pablo apeló al César. Y entonces, estando en Roma, esperando que le tocara el turno de que el César lo recibiera y pudiera hablar con él, estaba preso. Era una prisión muy suavecita, allí ya no le daban latigazos, aunque le dieron muchos más y le apedrearon en otras ocasiones a lo largo de sus viajes, pero estando en Roma estaba encerrado y tenía a alguien que le servía de los otros discípulos o compañeros con él. Y entonces
Pablo y Silas, que habían sido dados de latigazos y puestos en prisión, pero no es ese pensamiento lo primero que le viene a la mente a Pablo cuando empieza a escribir esta carta, sino que dice: en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos vosotros. Es decir, siempre que se pone a orar, con todas las cosas que lleva en la cabeza, se acuerda de ellos. Son sus hijos espirituales, son su familia. Mereció la pena el precio que Pablo y Silas tuvieron que pagar para ver nacer la iglesia de Filipos. Y Pablo se goza con ellos y por ellos, los santos que están en Filipos. ¿Cuál es nuestra reacción cuando pensamos en la iglesia? Es algo que la iglesia es algo que nos resulta útil y que a veces tenemos que aguantar, no con mucho gusto, pero porque a veces nos molesta, se meten un poquito demasiado en nuestra vida, a ver quién me está vigilando ahora, ¿no? O es algo que necesitamos. Cuando pensamos en la iglesia somos conscientes de que es algo que necesitamos y que es importante para nosotros y para nuestra familia en la vida cotidiana, en la vida diaria. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un edificio. En Las Rozas tenemos un edificio, por lo menos aquí tenéis que venir al teatro, yo lo siento, pero siempre ha habido clases. Entonces, la iglesia no es un edificio, tampoco es una institución. Hay instituciones que se llaman iglesia. La Iglesia Católica, fijaros, con el Vaticano, si alguno ha estado allí en Roma, merece la pena verlo. Y llévate algo para sujetar la mandíbula porque se te cae cantidad de cosas, de riquezas que hay allí en los museos vaticanos. Pero bueno, hay también instituciones protestantes, evangélicas, que se llama Iglesia de... Y no nos equivoquemos, estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo, gracias a Él, gracias a que Él entregó su vida por nosotros. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Es algo que necesitamos, la iglesia, y que es importante para nosotros y para nuestra familia. Es algo que amamos profundamente y que nos produce gozo. Es nuestra familia espiritual y necesitamos su apoyo. O simplemente nos interesa la iglesia cuando hay algún beneficio. Me pueden ayudar con, aquí me van a asistir, aquí si voy a no sé dónde me van a recomendar para que alguien me eche una mano. ¿Cuál es nuestra relación? Porque si somos miembros del cuerpo de Cristo, es un organismo vivo. Y como Pablo enseña cuando habla de los dones y dice que la mano no le puede decir al ojo, yo a ti no te necesito. Bueno, con uno solo se puede ya, si te faltan los dos es un poquillo más complicado. Pablo está agradecido a la iglesia, en concreto a la de Filipos, que es a la que le está escribiendo, y dice: habéis colaborado conmigo en la difusión del Evangelio. Es decir, escucharon el mensaje, lo aceptaron, vieron sus vidas transformadas y fueron apoyo y sostén para Pablo en su misión por extender el mensaje del Evangelio en su ciudad y en su provincia. Qué privilegio que tuvieron. Y ahora que está prisionero en Roma, esperando a que le reciba el César, se goza acordándose de ellos. Pablo también se goza diciendo: estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Aquí hay bastante enseñanza. ¿Cuántas veces en momentos de oración, que estamos todos con los ojos cerrados, se levanta alguien y sabes exactamente lo que va a pedir, porque es lo que pide todas las veces que ora? Somos así, no estoy señalando a nadie. A algunos no os conozco suficientemente como para estaros amonestando, pero a ver, que me pierdo.
estoy seguro de que Dios que comenzó la buena obra en vosotros, es una obra de Dios, no es nuestro esfuerzo. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, ni para que el Señor te acepte como su hijo, ni para... No hay nada, no es cuestión de méritos, es la obra de Dios. Dios que comenzó la obra en nosotros la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Dios la va a llevar a término, no tú. ¿Cuántas veces nos damos cuenta o vemos en otros que están esforzándose para... Es el Señor el que lo hace. ¿Y cómo lo hace además? A su ritmo. ¿Cuántas veces somos impacientes? Ay, Señor, vuelvo a repetir, hay gente que a lo mejor no nos sabemos ni el nombre, pero ya sé de qué va a orar. Porque es su obsesión, y no lo estoy criticando, estoy diciendo que la palabra nos dice que la obra es del Señor y es Él el que la va a completar, no tú. Entonces lo que tenemos que hacer es estar en contacto con Él lo más posible, estar atentos a todo lo que Él dice, estar atentos a por dónde nos lleva y no empeñarnos nosotros en nuestro plan y encima darle la tabarra. Señor, y dame no sé qué, Señor, y necesito no sé cuántos. La obra la va a hacer Él. La irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. También les dice, os tengo en el corazón, ya que participáis conmigo de la misma gracia. Se está poniendo a su nivel. Hay veces que al liderazgo lo tenemos en, no, este que es apóstolo, que es que claro, el tiempo que lleva con el Señor. Pues, sí, indudablemente, el Señor reparte dones y cuanto más tiempo estés viviendo con Él y para Él, y cuanto más le conozcas y más estés deseando servirle y más atento estés, pues más brillo vas a tener. Pero no es por tu esfuerzo, ¿vale? Las circunstancias no hacen cambiar a Pablo. Os tengo en el corazón ya que participasteis conmigo de la misma gracia, tanto cuando estoy preso como cuando tengo que defender y confirmar el Evangelio. Las circunstancias no hacen cambiar lo que Pablo siente por la iglesia de Filipos. ¿Hasta dónde nos afectan las circunstancias en nuestra relación con Dios? Estamos atentos a Él y sin ataduras, como para si Él dice, no, por ahí no, por aquí, ya está, por ahí vamos, y no, es que claro, fíjate, acabo de comprar no sé qué, y entonces dame un poquito de tiempo porque a mí me pasa, o sea que por eso me permito el poneros ejemplos así, porque me imagino que no soy el más tonto de la fila. Todo con cariño. Os tengo en el corazón ya que participáis conmigo de la misma gracia. Las circunstancias, como digo, no hacen cambiar a Pablo lo que siente por la iglesia de Filipos. Y acaba diciéndoles, y estamos ya terminando, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que podáis discernir lo que es mejor y os conservéis limpios e irreprochables. Es decir, nuestra relación con la Iglesia, que no es una institución sino un cuerpo vivo, debe crecer día a día en amor y conocimiento para poder discernir. Está clarísimo, ¿verdad? No, la mitad no sabéis lo que es eso. Yo no lo sabía tampoco. Discernir es entender, darnos cuenta, ser conscientes de lo que es mejor. Sin ningún esfuerzo, que el Señor nos dé esa virtud de que vemos algo y digamos, por aquí tiene que ser, por aquí es donde el Señor me quiere llevar. También para que conservéis limpios e irreprochables, os conservéis limpios e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que provienen de Jesucristo. Igual, está clarísimo, no son los que creas tú, lo que plantas tú, y lo que no, estos son los frutos de mi obra, no, son frutos de Jesucristo.
no de nuestro bien hacer ni de nuestra sabiduría, y son para gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén. El Señor os bendiga.